Hace años conocí a un joven en una jornada de salud. Tenía 24 años, deportista. Se acercó a la mesa de información y con tono casi de broma me dice: yo estoy bien, esas pruebas no son para mí. Le pregunté si alguna vez se había hecho un test de VIH. Me respondió: nunca lo había considerado necesario. Era un joven inteligente, informado, pero aún así con mucho miedo. Verdaderamente me da miedo la aguja, miedo al resultado, miedo a lo que la gente pueda pensar. Minutos después decidió hacerlo. Recuerdo bien cuando esta persona apretó mi puño, mi mano, mientras esperaba los resultados. Y recuerdo aún más lo que me dijo cuando recibió el resultado: negativo. No sabía que se podía sentir tanta paz en tan poco tiempo. Ese día entendí algo claro. Las pruebas no son solo números o reactivos de laboratorio, sino que son puertas. Puertas que abren tranquilidad, oportunidades, tratamientos a tiempo y sobre todo dan esperanza de vida. Hoy queremos hablar justamente de eso, de cómo funcionan estas pruebas, qué tan confiables son, en qué momento realizarlas y por qué hacerse un test no debería ser un acto de mucho miedo o terror, sino de autocuidado. Y para esto tengo a alguien muy especial en esta conversación, una profesional que conoce el tema de la ciencia, la práctica y la experiencia. Ella lo ha visto en persona, yo no lo he visto. Está conmigo la licenciada Rita Morales. Ella es química bióloga, que nos ayudará a desmontar mitos y explicar todo con claridad. Así que si alguna vez ustedes se han preguntado si deberían hacerse una prueba, o me dicen: doctor, yo llevo 1, 2, 3 años, o yo me la hice cuando era adolescente, o cuando estaba saliendo de la universidad, que ahí hacíamos muchas jornadas para detección de VIH, pues quédense, este episodio es para ustedes. Bienvenidos al podcast Hablando 360. Pues bienvenidos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Es un tema bastante conocido. En el mes de diciembre estamos recordando que es el mes para conmemorar y ayudar en la prevención del VIH-Sida. Así que van a escuchar ustedes por redes sociales, en su trabajo, hablar un poquito de VIH. Así que no olviden compartir esta información que le puede servir a todos, comentar, y estaremos respondiendo preguntas a sus interrogantes, y eso es bien importante que lo sepan. Vamos a estar en tiempo real, en vivo, respondiendo sus preguntas, y con mucho gusto quiero que nos comenten cómo les pareció este contenido. Quiero presentarles a alguien muy especial, como lo dijimos en la introducción. Está con nosotros la licenciada Rita Morales. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto poder compartir esta conversación acerca de VIH con su persona y con el público oyente. Efectivamente, yo soy química bióloga y me dedico al campo clínico en cuanto a los análisis biológicos y químicos en cualquier fluido corporal. De ahí también mi experiencia con este tipo de pruebas y el tema relacionado. Excelente, licenciada. Gracias por acompañarnos. Pues quisiera saber, todos quisiéramos saber, ¿cuál es el rol del químico biólogo, licenciada, en la rama de la salud? ¿Qué tan importante es? Correcto. Y cada vez que nosotros nos realizamos un análisis para conocer si tenemos o no la presencia o el curso de una infección, es importante que esos análisis sean revisados por un profesional de la salud que tiene precisamente la educación y la instrucción para poder hacer las distintas pruebas de laboratorio que se hacen. Y pues los químicos biólogos somos los profesionales que nos dedicamos precisamente a ese campo. Poder interpretar las pruebas de laboratorio, poder hacer esas reacciones químicas que detectan o no, alguna entidad, por ejemplo, o alguna variante que pueda estar cursando en el paciente. Excelente, licenciada. Pues ahí quedó claro que es un químico biólogo. Para nosotros los médicos es bien importante el apoyo del químico biólogo. Nos Correcto. ayuda en la confirmación de diagnósticos. A veces los síntomas pueden ser demasiados y el laboratorio pues, nos puede ayudar para poder
darle un mejor diagnóstico o las dudas que tenga el paciente respecto a su estado de salud. Así que es importante, ya vieron, ahora nos complementamos acá. Nosotros Así es. queríamos hablar acerca de este tema y pues hoy queremos hablar acerca de esas pruebas que se están haciendo. Hay mucha duda, hay mucho mito respecto a las pruebas de laboratorio y pues algunos pues dirán, pues yo tuve una buena experiencia, tuve una mala experiencia, ahí apareció una enfermedad, no sé si usted no me dejará mentir, licenciada, los famosos síndromes de bata blanca. No solo el doctor, porque verdaderamente son ustedes los que tienen más esa interacción del Sí, tipo de pruebas, el famoso pinchazo. La primera así es. pregunta, licenciada. ¿Las pruebas duelen, mito o realidad? Diría que es un mito porque va más de la mano con nuestra predisposición a tener o no un miedo por las agujas. El miedo inherente del ser humano de conocer en realidad cómo está. Creo que muchas personas no acuden a los servicios de salud porque tienen ese temor de confirmar algo que ya sospechan, ¿verdad? De cualquier naturaleza. Pero las pruebas no duelen y efectivamente, como menciona el doctor, ese síndrome de bata blanca corresponde a que nosotros somos los que realizamos este tipo de intervenciones con el paciente, los pinchazos o cualquier toma de muestra, hisopados, por ejemplo, y el paciente Incómodos. puede o no tener alguna incomodidad o algún dolor o alguna reserva con respecto al temor de ir a un laboratorio a hacerse las pruebas. A veces también es el desconocimiento de cómo se hace el proceso de la toma de muestra, ¿verdad? Exacto. Porque eh, experiencia muy cercana, el antígeno prostático, por ejemplo, hay personas que no quieren hacerlo porque antiguamente se hacía una prueba de distinta naturaleza, hoy por hoy es una prueba de sangre, Exacto. ¿verdad? Entonces ha cambiado bastante y mejorado bastante la forma de hacer los análisis y creo que básicamente es un mito el decir que una prueba duele mucho, ¿verdad? Porque depende de mi disposición para poder hacerme la prueba y poder controlar los nervios y los miedos que son inherentes al proceso. Excelente, así es. Así que es un mito eso de que duelen. Va a Sí, depender qué tipo de muestra. también. ¿Verdad que sí? Muy bien, aquí viene otro mito o realidad. Si me siento bien, ya no necesito hacerme pruebas. Algunas personas van con el doctor, los síntomas son muy obvios y están quejándose de dolor y un montón, pero cuando ya ven a la jeringa, a la aguja ahí, ya no, ya estoy bien, no necesito la prueba. Mito o realidad, licenciada. Es un mito, verdaderamente es un mito. No debemos dejar de olvidar que nuestro cuerpo es tan perfecto y trata de sopesar muchas veces algunas molestias o dolencias, trata de poder avanzar y soportar todos esos cambios internos y muchas entidades infecciosas no se observan. Exacto. No hay cambios físicos que podamos apreciar y entonces es importante poder acudir con el médico, no solamente para un chequeo general, sino también para estar seguros y tranquilos de que nuestra salud está en perfecto estado. O bien, si hay algo en curso, poder intervenir a tiempo, Ex- ¿verdad? Y por eso sí es vital acudir con un profesional médico que nos pueda guiar de qué pruebas debemos de realizar y que nos dirija hacia dónde debemos realizar las pruebas. Aquí tenemos otro mito o realidad. Si me siento bien, ya no necesito hacerme la prueba. ¿Qué piensa de eso, licenciada? No es así. Siempre es importante conocer nuestro estado de salud realizando las pruebas necesarias. El cuerpo trata de mantenerse bien durante un largo tiempo, ¿verdad? Es un diseño maravilloso el que tenemos y es importante considerar que sí debemos conocer nuestro estado de salud acudiendo a un profesional, un médico, que, como les he mencionado, debe guiarnos de qué pruebas debemos de realizar porque ellos son los que escuchan la historia clínica, tienen ese registro y entonces pueden guiarnos con certeza de qué pruebas son necesarias, independientemente de qué tan bien o qué tan mal podemos sentirnos Ex- y no tener un exceso de confianza. Excelente, licenciada. Hay muchos pacientes que nos huyen, licenciada. Sí, Les decimos, le toca prueba de laboratorio mañana, llegan tarde, no van, dan mil excusas por muchas cosas que ya mencionamos
Así que queremos que lo vean como un beneficio. Qué importante es hacerse un chequeo. Máximo si incluye pruebas de laboratorio, es de aprovecharlo porque al final conocernos en nuestros parámetros de sangre, orina, heces, etcétera, pues va a ser sumamente importante para el seguimiento médico. Bueno, vamos a entrar de lleno, licenciada. Ya sacamos un poquito esos nervios y vamos a hablar un poquito más de este tema que es bastante delicado y Así lo es. queríamos enfocar a nivel sobre las pruebas de VIH. Este es el tema de hoy. Todo el mundo conoce qué es el VIH. Creo que la mayoría de los que nos están escuchando estamos hablando que el VIH es una enfermedad de hace 2, 3 décadas, ¿verdad? Que se le conoce, se le diagnosticó, se le estudió. Hoy en día ya existen muchos avances médicos respecto a la cura. Se habla de una vacuna, se hablan de muchas pruebas. Antes teníamos, usted no me dejará mentir, licenciada, era costoso y difícil detectar el VIH. Hoy en día ya sabemos que es igual que el COVID, una pandemia que afecta al mundo entero, ¿verdad? Y que Sí. pues esto se ha logrado detectar, los síntomas también, las enfermedades que se le relacionan, se le asocia. Yo quería hacerle una pregunta desde el punto de vista químico-biólogo. ¿Qué es el VIH? Bien, el VIH es un virus, biológicamente se considera como una entidad porque, como cualquier virus, necesita una célula viva para poder realizar sus procesos de replicación, es decir, hacer las copias de sí mismo. Este virus que tenemos actualmente, pues tiene dos subtipos o dos tipos, mejor dicho, que sería el VIH-1 y el VIH-2. Ambos, pues, están circulando siempre en la población. Tiene mayor prevalencia el VIH-1, el 2 tiene menor prevalencia y está más restringido a ciertas áreas del mundo. Sin embargo, por las migraciones que se ven actualmente, es importante conocer que existen estos dos virus de la misma familia de virus, ¿verdad? Y es importante hacerse las pruebas para poder identificar cuál es el que nos está atacando y que el tratamiento sea adecuado. Importante también entender que esta es una entidad viral, requiere un organismo vivo que le pueda proveer estas células para poder hacer sus copias, y también es importante conocer que al estar dentro de una célula puede pasar inadvertido por un buen tiempo hacia nuestro sistema inmunológico. Puede que el sistema no lo detecte porque aún está dentro de las células de interés. Las células que busca esta entidad viral son los linfocitos, y los linfocitos son parte muy importante de nuestro sistema inmunológico. De hecho, son las células que funcionan en este sistema. Y vean también por qué es una alteración al sistema inmune, porque su célula de interés es precisamente estas células. Y más en específico son los linfocitos conocidos como T, CD4, ¿verdad? Que son los linfocitos que cooperan y ayudan en la función del sistema inmune. Son aquellos que dan la voz de alarma o las señales químicas cuando estamos padeciendo de algún agente extraño o algo está ocasionando un malestar dentro de nuestro cuerpo. Si perdemos esa alarma biológica, obviamente todo el sistema va a ir desmejorando. Bueno, la gente tiende a confundir con lo que usted habló, licenciada, perfectamente VIH-1, VIH-2 y que pues se detecta más el tipo 1 aquí en América Latina, Sí. ¿verdad? La gente suele confundir el SIDA con el VIH. Ya, el SIDA ya es la etapa mucho más avanzada de este tipo de infección. Ya comprende toda una serie de síntomas y enfermedades que van a atacar al paciente precisamente porque el sistema inmunológico ha sido debilitado y ya no funciona de una manera adecuada. Ya consideramos que es la etapa avanzada de la infección por este tipo de entidad viral. Excelente. Ya se hizo diagnóstico, ya se le hizo confirmación al paciente. Aquí viene una fase de tratamiento. Si falla por parte del Correcto. paciente o el cuerpo del paciente no logra responder al tratamiento, ya estamos hablando Del SIDA. del síndrome conocido como SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana.
Ahí lo Así vamos es. a dejar escrito para que no se confunda más. Así es. Entremos al laboratorio, licenciada, y usted tiene ahí su microscopio, sus equipos, ya tiene la muestra y ahora sí vamos a entrar. ¿Cuáles son esas pruebas que se necesitan, las más comunes para poder detectar el VIH? Ya. Actualmente en los distintos laboratorios se realizan pruebas de tercera generación y de cuarta generación. Antiguamente se utilizaban pruebas de primera y segunda generación que se han dejado de utilizar porque ya no son tan eficientes. En Excelente. cuanto a las pruebas, también cabe mencionar que contamos con pruebas de análisis de ácidos nucleicos que se hacen a través de una reacción en cadena de la polimerasa, que son estas pruebas de PCR. Excelente. Entonces, estas son exactamente las pruebas que se necesitan o las que se realizan actualmente. Son las que se realizan actualmente. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿Y por qué mi médico puede solicitarme una de tercera, una de cuarta o algo adicional? Bien, con las pruebas de tercera generación, lo que estamos haciendo en laboratorio es la búsqueda de anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Pues los anticuerpos son sustancias que genera mi sistema inmunológico frente a cualquier sustancia o microorganismo que cause un malestar en mi cuerpo, cualquier sustancia ajena, va a generar este tipo de respuesta. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha hecho una prueba de anticuerpos o inmunoglobulinas? Son precisamente el mismo tipo de sustancias. Es nuestra arma de defensa, que son creados también por los linfocitos. Ahora, las pruebas de cuarta generación, estas pues ya son un poquito más avanzadas y logran detectar anticuerpos y también antígenos. ¿Y los antígenos qué son? Bien, estos son cualquier sustancia ajena a nuestro cuerpo que va a ocasionar la formación de un anticuerpo, ¿verdad? Entonces, en el caso de las pruebas de cuarta generación, van a buscar proteínas que son propias de la entidad viral. Es buscar algo más específico que sea justamente inherente a esa entidad y que nos confirme que efectivamente está presente en la muestra del paciente. Las pruebas de ácidos nucleicos. Lo que buscamos ahí es el ácido nucleico de esta entidad viral, que su naturaleza es un virus ARN y es precisamente ese ácido nucleico el que nosotros investigamos en laboratorio. Es mucho más específico, sí, porque es precisamente el material genético que conforma la entidad viral. Aquí viene una interrogante, licenciada, que nos hacemos médicos, pacientes, respecto, usted hablaba un poquito de los anticuerpos, antígenos, de que se detectan en las pruebas. ¿Qué es el famoso antígeno P24 y que hoy tiene mucha relevancia en el campo de la salud? Claro, este antígeno P24 se refiere básicamente a una proteína que forma el virus, que es parte de su envoltura y que al momento de que el virus empieza a hacer sus copias, obligatoriamente tiene que formar o sintetizar este tipo de proteína. Por eso es importante incluir pruebas de laboratorio que detecten este tipo de antígeno, porque aminora el tiempo en que pueda ser detectada esta entidad viral. Al ser una parte inherente de su estructura, obligatoriamente lo tiene que formar. Obligatoriamente tiene que estar presente cuando el virus está dentro de nuestro organismo. Excelente, licenciada. Así que por eso es bien importante el antígeno P24, que hablábamos el tema de la detección, que es más temprana. Ahora viene aquí, muchos nos hacemos esa pregunta, pacientes, médicos, pues obviamente tenemos a la mano una prueba rápida. ¿Qué tan eficaz es la prueba rápida, licenciada? Las pruebas rápidas son bastante eficaces. Hay que tomar en cuenta la naturaleza de la prueba rápida. Si es una de tercera generación, únicamente me va a detectar anticuerpos y eso va a tener una limitante. Si yo ya estoy formando anticuerpos, van a poder ser detectados, pero si mi organismo aún no los está formando porque aún no ha detectado a la partícula viral, la prueba no va a ser tan eficiente en mi caso. Excelente. Y en el caso de las pruebas rápidas de cuarta generación, tienen la ventaja que detectan no solamente los anticuerpos, sino también al antígeno P24. Entonces, he ahí la diferencia entre una y otra prueba, pero son bastante confiables. Excelente, licenciada. Entonces, ¿cuándo usar PCR? Ya.
Una PCR que ya detecta la carga viral es necesaria cuando el paciente ya tiene un resultado confirmatorio de VIH y el médico necesita evaluar el tratamiento que debe darle a su paciente, ¿verdad? Porque esta prueba nos da el resultado de carga viral, es decir, cuántos virus tengo en mi sangre. Esa carga viral va a ir variando según el tratamiento que el paciente está teniendo. Y el médico lo evalúa desde ese punto de vista. También un PCR es necesario cuando el paciente es un bebé, ¿verdad? Porque entonces estamos detectando al material genético propio del virus y no los anticuerpos que pudiera tener el bebé por el contacto con su madre. Así es. Qué buenísimo esa aclaración, licenciada. Eso es muy bueno que se sepa. Muy bien, aquí es una prueba esta es una duda que nos hacemos médicos y profesionales, hablando de tercera, cuarta generación, pruebas rápidas, carga viral, etcétera. Todas estas pruebas que son sumamente importantes para el diagnóstico. Estas son accesibles y ¿cuánto podríamos darle un precio aproximado hoy en día en Guatemala? Ya, las pruebas rápidas pues siempre son las más accesibles precisamente por la naturaleza de su proceso, mientras que las pruebas de ácido nucleico, los PCR, sí son un poquito más costosos porque requieren una metodología de laboratorio más extensa y más especial. Todas las pruebas rápidas siempre deben de ser confirmadas, ¿verdad? Entonces, importante tomar en cuenta, si tenemos una prueba rápida con un resultado positivo, es necesario hacer una prueba confirmatoria. Estas pruebas confirmatorias, pues, también llevan un costo porque son un poquito más avanzadas de las pruebas de tercera y cuarta generación. Generalmente son pruebas de naturaleza como Western blot, por ejemplo, que son inmunoensayo análisis, que se requieren algunos instrumentos necesarios para poder hacer estas pruebas, porque estas detectan no solamente al antígeno P24, detectan también otras clases de antígenos que también son propios de la entidad viral. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que una prueba rápida es confiable, pero debo hacer la prueba confirmatoria. Algunos laboratorios hacen ese proceso ya como parte del protocolo de acción. En mi caso, puedo decirle, doctor, que es el protocolo de acción que nosotros realizamos, ¿verdad? No podemos dar un resultado positivo, sin tener esa confirmación. Ahora, la prueba de PCR sí es más costosa, requiere mayores instrumentos y el tiempo de análisis también es mucho más prolongado, ¿verdad? Porque el resultado por lo general puede tenerse a disposición después de una semana. Excelente, licenciada. Gracias por contarnos esto. A nosotros los médicos a veces tenemos dudas respecto al proceso que lleva, se pide, pero no se conoce el proceso. Así que gracias por aclararnos ese tema. Bueno, ahora vamos a entrar a un término muy común en el VIH que se llama ventana inmunológica. Hablando en sencillas palabras, ¿verdad, licenciada? Es esa ausencia de síntomas cuando uno se contagia. El paciente tuvo contacto con el virus y pues a todos los pacientes tienen esa ventana inmunológica. No hay síntomas, una persona normal, joven, se contagió, etcétera, no se ha hecho prueba, pero pues se entera por ahí que su pareja, ¿verdad? O la forma en que se contagió, pues llega a enterarse de alguna forma el paciente. ¿Por qué no se detecta el virus en la ventana inmunológica, licenciada? Ya. Este periodo de ventana inmunológica es llamado también la etapa silente del virus. Correcto. Ocurre con esta entidad viral y también con muchas otras, pero en este caso en particular sucede que mientras el virus está dentro de nuestras células tratando de acoplarse su material genético, ambientándose a ese pequeño microambiente celular, aún puede que no esté en acción, que no esté realizando sus copias y que éstas salgan al torrente sanguíneo. Este periodo de ventana es no solamente la etapa en la que no hay una sintomatología como tal, sino que también es el periodo en cuanto al laboratorio en el que ninguna prueba de laboratorio va a detectar a esa entidad viral. ¿Por qué? Porque, como menciono, no está en el torrente sanguíneo o bien
la cantidad de copias de este virus es tan baja o tan pequeña que no puede ser detectada por ninguna prueba, ¿verdad? Entonces, sí es importante considerar este espacio de tiempo que es variable en cada paciente porque va muy de la mano con su estado de salud general, ¿verdad? Y entonces puede hacer que el paciente se sienta bien sin saber que en realidad ya fue contagiado o tener una pareja que es positivo y la persona sentirse normal, pensar que no tiene nada. Sin embargo, es importante que consideren esta ventana o etapa silente, ¿verdad? Ausencia de una sintomatología como tal. Muchas veces también ocurre que el paciente no nota la sintomatología porque parte de los síntomas del VIH cuando es una reciente infección son síntomas gripales. Entonces puede poder confundirlo con otro estado, ¿verdad? Y como he mencionado, no es una entidad que cause mayor dolencia en una etapa aguda, más que esta sintomatología gripal, y puede pasar inadvertida. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esta etapa de ventana y también el tipo de prueba que nos realizamos, porque también dependiendo del tipo de prueba, así va a ser ese periodo de ventana. Si nosotros esperamos una prueba de tercera generación, debemos de esperar a que nuestro organismo forme los anticuerpos y ese tiempo es bastante prolongado. En cuanto a una prueba de cuarta generación, antígenos y anticuerpos, el tiempo se reduce. Generalmente hablamos de un tiempo reducido de 2 semanas a 3 semanas en una de cuarta generación. En una de tercera estaríamos hablando de 1 mes o más para ese periodo de ventana. Ahora bien, una prueba de un PCR, pues la detección es bastante cercana al tiempo de contagio, ¿verdad? Ese tiempo se reduce de 5 a 7 días, pero va a depender también de la respuesta del organismo humano frente a esa entidad viral y cómo ella se comporta dentro de nuestras células. Excelente. Va a depender de el tiempo de respuesta de cada cuerpo. Excelente. Aquí viene con lo que usted estaba explicando, licenciada, pues a los pacientes, me imagino, los que nos están escuchando, nos están viendo, por favor ahí esta pregunta debería venir de cajón, porque el periodo de ventana es como decía, es un silencio que existe cuando el paciente se contagia, no sabe si está contagiado o no, no manifiesta ningún síntoma, puede ser, la licenciada lo decía, un simple catarro, una gripe, un rash, ¿verdad? O una celulitis, no me están cerrando las heridas como yo quisiera normalmente. Puede confundir los síntomas, podemos tener ahí un cuadro que no logramos, le damos antibióticos al paciente, etcétera, y el paciente se vuelve complicado. Viene la pregunta, entonces yo estuve en riesgo, me contagié con alguien, tuve relaciones sin protección. ¿Cuándo debería hacerme entonces la prueba si uno tiene riesgos? Hablando Correcto. de alguien que se expuso al virus. Correcto. Es importante tomar en cuenta los riesgos y cómo pudimos habernos contagiado, ¿verdad? Recordar siempre, y esta información creo que la han escuchado mucho, contacto con cualquier fluido corporal, ¿verdad? Con la sangre, relaciones sexuales sin protección, el compartir agujas por el uso de drogas, ¿verdad? Correcto. Y la transmisión de madre a hijo durante el momento del parto y en la lactancia. En cuanto a cuándo debo de hacerme la prueba, importante acudir con su médico para poder exponer la sintomatología que uno pueda estar sospechando o teniendo. También ser bastante abierto con su médico para informarle si tuvo o no algún factor de riesgo, que serían estas vías de transmisión. Y pues el médico es el indicado de guiarnos acerca de qué prueba debemos de realizar. Si el paciente lo realiza por su cuenta, es importante que tome en cuenta al cuánto tiempo debo realizarme la prueba, ¿verdad? Le diría, es importante realizarla en un lapso de 2 semanas después de haber tenido ese contacto sospechoso o ese factor de riesgo. Y nosotros siempre le pedimos al paciente que si tiene algún factor de riesgo, que sería cualquiera de esos que he mencionado, se pueda repetir la prueba en un espacio de cada 3 meses,
¿verdad? Para poder tener la tranquilidad que es negativo o que es positivo, ¿verdad? Derivado de ese factor de riesgo que tuvo. He visto algunos protocolos, por ejemplo, en hospitales con accidentes laborales, ¿verdad? Cuando el médico o la enfermera se pincha con un paciente positivo de Ujú. VIH, he visto que hasta el año a veces le solicitan el control de pruebas. Sí, cuando ocurre un accidente laboral, que pues es algo a lo que nuestras actividades profesionales pueden encaminarnos en algún momento, siempre nos dirigen hacia los sistemas de salud, tanto nacionales como el Seguro Social, para poder realizar las pruebas necesarias de laboratorio, ¿verdad? Esto para identificar si en ese momento nosotros estamos o no contagiados y que nuestro estado va de la mano de nuestras actividades previas y no del accidente como tal. Se hacen estas pruebas de protocolo, ¿verdad? Y también se hace este seguimiento en un lapso de un año. Esto aplica para todos los profesionales de salud que en algún momento puedan verse afectados por un accidente laboral. Excelente. Bueno, no tengo riesgos, ¿verdad? No soy empleado de salud. Ustedes dirán, no, nosotros qué hacemos ahora, cómo seguimos ese protocolo. Hoy en día se hablan que cuando nos casamos nos piden una prueba de VIH. Sí, Laboralmente no se pide, ¿verdad? no, No se debería pedir, pero hay mujeres que cuando están en su primer embarazo es probable que sí cursen, que se les pida hacerse esa prueba. ¿Es obligatoria? ¿Se ve mal si es obligatoria? ¿O lo vemos más como un tema positivo para un buen control prenatal, un buen seguimiento médico o para tema de, bueno, yo me cuido, si yo soy responsable? Nosotros lo llamamos como cultura de prevención. correcto. Es importante esta cultura de prevención, como usted menciona, doctor, porque en el caso de las mujeres que deseamos ser madres, importante conocer nuestro estado de salud. En el momento que ocurre la fecundación, ya somos responsables tanto de nuestra vida como de la vida que estamos gestando. Entonces es vital conocer que nuestro estado de salud es ideal para poder tener familia, ¿verdad? Y como menciona el doctor, en algunas ocasiones sí se solicita la prueba previo al casamiento. No es algo que sea obligatorio, pero por responsabilidad de ambas personas en la pareja, deben de hacerse la prueba. Y en el caso de las familias que están planificando o todas las mujeres que tienen vida sexual activa, es importante realizar esta prueba, ¿verdad? Para saber si podemos tener bebés que vengan sanos y que no corran el riesgo de un contagio. Bueno, llego con la licenciada, ahora sí, estoy en manos de la licenciada, me toca pasar a mí como paciente. Y aquí esa es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos prepararnos para una prueba? ¿Qué es ese proceso desde que uno llega al laboratorio, espera ahí, da sus datos, lleva o no la orden del médico? ¿Cuál es el proceso para realizarse una prueba VIH, licenciada? Sí, ah, importante, el paciente debe acercarse a los servicios de salud, al laboratorio clínico. Puede o no llevar la orden médica de su médico tratante, o si no, puede acercarse e indicar que va a realizarse una prueba de VIH, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones es viable. Y debe de contar con su DPI. Importante este documento de identificación porque el paciente debe de autorizarnos a través de un consentimiento informado la realización de esta prueba. Y ese consentimiento informado debe de completarse con la información de DPI del paciente. Ahora bien, esto es en pacientes mayores de edad, que cuentan obviamente con su DPI, pero si el paciente es menor de edad, ¿qué sucede? Debe de acompañarse por alguno de sus padres o ambos, o bien por el tutor legal responsable. Debe de contar con su partida de nacimiento otorgada por el RENAP en nuestro país Ujú. y siempre se solicita el documento de identificación de la persona responsable que aparece en esa partida de nacimiento. Entonces, importante, padres de familia, conocer este dato para el momento en el que se requiera una prueba para un menor de edad, ¿verdad? Que es parte de los protocolos que tanto las autoridades de nuestro país nos exigen como entidades internacionales. Excelente. ¿En cuánto tiempo más o menos tarda el resultado de la prueba, licenciada? Sí.
Cuando son pruebas rápidas, que en algún momento los pacientes o usted, doctor, habrá visto que hay jornadas, por ejemplo, de pruebas rápidas, estos resultados tardan alrededor de 1 hora a 2 horas, ¿verdad? Dependiendo de la afluencia de pacientes. Ujú. En el caso de las pruebas que se trabajan en un laboratorio, ya con otro tipo de instrumentos y otro tipo de pruebas, esperamos un lapso de tiempo de 24 horas, ¿verdad? En mi caso y en mi experiencia, les he de decir, esperamos este tiempo derivado de las confirmaciones que se hacen de las pruebas que resultan positivas. Porque en Exacto. el momento que yo brindo un resultado ya positivo, este resultado ya ha sido confirmado para que mi paciente no tenga duda acerca del proceso ni del resultado de la prueba. Y estas pruebas son entregadas por el profesional de la salud, en mi caso el químico biólogo, porque nosotros tenemos la capacitación para poder dar al paciente una consejería adecuada al recibir este tipo de resultados. Muy bien, aquí sale una nueva pregunta, ¿verdad? Del proceso de las pruebas. Porque usted lo mencionaba, el resultado, existe un protocolo si sale negativo y un protocolo si sale positivo. ¿Qué significa? Aquí podríamos hacer que salga negativa versus que salga positiva. Correcto. Al obtener un resultado negativo, esto significa que no hay partículas virales circulantes en la muestra del paciente. Si tiene factores de riesgo, siempre se recomienda repetir la prueba cada 3 meses, ¿verdad? Si no existen estos factores de riesgo, generalmente el profesional de salud va a solicitar esta prueba alrededor de 1 año. Si el resultado es positivo, esto significa que efectivamente se detectaron partículas virales de esta entidad infecciosa en la muestra del paciente. Por lo tanto, el paciente es portador del virus de inmunodeficiencia humana. Y al paciente se le brinda precisamente las indicaciones necesarias sobre algunas acciones a tomar para poder tener una calidad de vida mejor, porque sabemos que esta entidad viral en algún momento dado va a alterar de gran manera el sistema inmunológico. Así es. Y que ahí viene la parte médica, ¿verdad? Correcto, Ya con el resultado positivo, el médico se queda a cargo correcto, del así es. paciente. Ya vemos antirretrovirales y cargas virales, conteo de CD4, etcétera, que ya es un otro tema de Sí, podcast. sí, La licenciada, vamos a ver si tiene oportunidad de prestarnos otra hora más adelante. Así que aquí llegamos a la parte final, ¿verdad, licenciada? Ya terminamos el proceso, ya se llevó el resultado el paciente. Aquí creo que ustedes tienen vamos a hacer un juego rápido que se llaman preguntas rápidas. ¿Es necesario estar en ayunas para hacerse una prueba de VIH, licenciada? no es necesario estar en ayunas, únicamente no consumir muchas grasas previo a hacerse cualquier prueba de laboratorio. Eso es bueno saberlo. O sea, ir siempre con una dieta Balanceada, balanceada o lo menos pesado posible. correcto. ¿Puede afectar el resultado un cuadro respiratorio, una gripe o infección de la garganta? Cuando tenemos algún tipo de infección, es importante tomar en cuenta que el sistema inmunológico está ocupado precisamente en atender otra entidad. Entonces, sí recomendamos al paciente que esté en un estado de salud ideal, sin síntoma de gripe, por ejemplo, que tenga una gripe confirmada, ¿verdad? Porque tomemos en cuenta, esta entidad en la etapa aguda tiene síntomas gripales, pero ya dependerá del médico si le pide esta prueba o no mientras tiene gripe. Excelente. Aquí una pregunta un poco difícil de responder. ¿Puede algún otro fluido servir para la prueba de VIH? Ejemplo, la saliva. Sí, existen pruebas que de hecho se utiliza como muestra la saliva. Sin embargo, no es tan utilizado en ambientes de laboratorio porque la cantidad de virus que se pueda recuperar de ese tipo de muestras no es tan alta. Entonces, correríamos el riesgo de un resultado negativo que no sea tan fidedigno, ¿verdad? Pero es por la misma naturaleza del fluido corporal. Lo ideal es una muestra sanguínea. Excelente. Mejor Ir a lo seguro. ir a lo seguro. Correcto, exacto. Hacen esta pregunta muchas veces. ¿La prueba de embarazo detecta VIH, licenciada? No, son pruebas totalmente diferentes. Como lo oyen prueba rápida de embarazo, a veces la confunden. Bueno,
igual van a tener que pagar caro en ambas cosas. Así que mucho cuidado con esas pruebas. Mejor asesorarse bien en el laboratorio con el médico. Correcto. Muy bien, así que licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pasamos un buen tiempo platicando acerca de las pruebas de laboratorio. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto nos la pueden hacer. Licenciada, un último consejo para nuestros oyentes, ¿verdad? Nuestros trabajadores, amigos que nos están escuchando. Hoy en día el mes de diciembre es un momento para reflexionar y tomar cartas en el asunto en la prevención del VIH, aunque es un tema bastante popular y la prevención hoy en día de VIH lo hacemos todas las empresas, lo vemos en redes sociales, las entidades de salud. Existen hospitales dedicados al tema VIH-Sida y otras enfermedades infectocontagiosas que existen aquí en Guatemala y en otros países. Además que esto es mundial. Tal vez Sí. ahí hay el tema de la privacidad de la prueba también, que es un tema mundial, ¿verdad? Cuidar los resultados no es algo para publicar en redes sociales. La prevención sí, pero no los resultados, ¿verdad? Entonces, y que aquí todas las instituciones de salud, desde médicos, enfermeras, químicos biólogos, en laboratorios, centros de diagnóstico, saben de que la privacidad es sumamente importante, más cuando hablamos de VIH. ¿Cuál es su mensaje final, licenciada, para nuestros oyentes? Sí, correcto. Y a todo paciente o a todo público en general, acudir con su médico para que le pueda guiar acerca de qué pruebas puede realizar. Tomar en cuenta que si acuden a los laboratorios, todos nosotros contamos siempre con protocolos para poder atender a los pacientes y para poder, como dice el médico, contar con esta privacidad tan necesaria en esta naturaleza de pruebas. Entendemos todos los profesionales de salud lo que implica un resultado negativo y mayormente lo que implica un resultado positivo. Los pacientes pueden tener la certeza que estas pruebas se trabajan con suma privacidad, con sumo cuidado. No podemos dar un resultado positivo sin tener una confirmación correcta del mismo, ¿verdad? Y que todos tenemos esta capacitación para poder abordar al paciente de la mejor manera. E importante, la prevención hace la diferencia. Conocer nuestro estado de salud va a hacer también una diferencia y va a impactar en cómo un resultado positivo puede ser manejado por el paciente y cómo va a ir evolucionando mi estado de salud. Pero es importante realizar la prueba en el tiempo prudencial para conocer este estado de salud y poder ser guiados con el médico tratante y las instituciones que en nuestro país se dedican a atender pacientes que son positivos a esta entidad viral. Muchas gracias, licenciada, por ese cierre. Quiero agradecerle, licenciada, por el tiempo, por acompañarnos. Hoy en día estos temas requieren de gente con el conocimiento que usted tiene, así que muchas gracias por acompañarnos, por darnos esa información. Aquí aprendimos todos, así que ya vieron, yo quisiera agradecerle especialmente a ella por ese tiempo y también esto es gracias a Tecniscan. Tecniscan nos regaló este pequeño episodio. Así que gracias, licenciada, por ese tiempo. Ella estaba trabajando, seguramente estaba ahí haciendo muestras, pero ella quiso tomarse el tiempo para poder compartir con nosotros. Así que muchas gracias a Tecniscan por darnos el tiempo de la licenciada para acompañarnos en este pequeño episodio de podcast. No olviden, por favor, comentar, compartir, darle like, por favor. Un aplauso a la licenciada, por favor, licenciada. Muchas gracias por estar con nosotros. Y no sé si usted comparte conmigo este deseo. Deseamos un feliz año 2026. Felices fiestas para todos. Por favor, que todo con moderación, nada en exceso. Sabemos que si todo se vuelve locura en exceso, no queremos esas pruebas indeseables a última hora, ni llegar al tratamiento de las 72 horas, que ese es otro tema del VIH. Pero les deseamos que disfruten estas fiestas, que la pasen muy bien. Este es nuestro último episodio del año. Licenciada, ¿cuántos tamales preparados para fin de año? Uy. Solo ponchito, pero sin piquete. Bueno, vamos a ver, dice la licenciada. Así que gracias, licenciada, por compartir con nosotros. Y les deseamos a todos que la pasen bien. Y nos vemos en otro siguiente episodio en Hablando 360.